Compré la casa embargada de mis padres para ayudarlos. Luego mi hermana se mudó ahí con su novio y actuaban como si fueran los dueños. Traté de mantener la calma hasta que insultaron a mi hijo y estallé. Soy una madre soltera de 34 años de mi increíble hijo, Emilio, un niño de 10 años que es literalmente la única persona en este mundo que realmente me importa. Trabajo como gerente de proyectos en Monterrey. Ahora gano buen dinero, unos $4,800,000 al año, pero el camino para llegar aquí fue un absoluto infierno. Así que supongo que debería empezar desde el principio. Mi familia siempre ha estado, bueno, completamente arruinada, por decirlo suavemente. Mis padres siempre tuvieron una hija favorita, y definitivamente no era yo. Mi hermana menor, Ana, no podía hacer nada mal ante sus ojos. Ella era la talentosa, la especial, la que merecía todo, mientras que yo no recibía nada. Todavía recuerdo ese día con tanta claridad. Tenía 19 años y acababa de recibir mi carta de aceptación para el TEC de Monterrey. Estaba súper emocionada, era la primera persona de nuestra familia en ir a una universidad prestigiosa. Entré corriendo a la sala agitando esa carta y mis padres me pidieron que me sentara, con unas expresiones serias y raras. Mariana, tenemos que hablar sobre la universidad, dijo mi papá, sin siquiera mirarme a los ojos. Me senté ahí, todavía emocionada, pensando que tal vez me iban a sorprender con algo por mi graduación o lo que sea. Sí, era así de ingenua. Usamos tu fondo universitario para Ana, dijo mi mamá, como si me estuviera diciendo que cenaríamos pizza. Fue aceptada en un programa de artes muy exclusivo en Madrid. Es una oportunidad que solo se da una vez en la vida. Me quedé ahí sentada, completamente atónita. ¿Ustedes qué? ¿Todo mi fondo universitario? Todo. Asintieron como si fuera la cosa más razonable del mundo. Puedes pedir un préstamo estudiantil, dijo mi papá. Pero esta oportunidad para Ana no se volverá a presentar. Estaba harta de su favoritismo y de la forma en que me usaban para lograr los sueños guajiros de Ana. Pensé que me iría mejor sola. Así que esa noche, empaqué todo lo que tenía en mi viejo Honda Civic y me fui. Nadie siquiera salió a despedirse. Manejé directo a Monterrey, durmiendo en mi carro las primeras noches hasta que encontré un departamento diminuto y el primero de muchos trabajos mal pagados. Durante años, lo único que escuchaba de mis padres eran novedades sobre Ana. Las obras de arte de Ana se exhibieron en una muestra estudiantil. Ana conoció a un artista famoso. Ana. Ni una sola vez preguntaron cómo me iba o si siquiera seguía viva. Tenía 3 trabajos mientras tomaba clases en una universidad pública. Por las mañanas en una cafetería, por las tardes capturando datos y por las noches de mesera. Algunas noches dormía en la sala de descanso del trabajo porque no me alcanzaba para el pasaje del camión. Comía las sobras de los platos de los clientes cuando nadie me veía. Sí, no estoy orgullosa de eso, pero intenta pasar hambre durante 3 días seguidos y a ver qué haces. Cuando por fin terminé mi carrera, conseguí un trabajo de nivel inicial en una startup de tecnología y fui ascendiendo. Ahí conocí al papá de Emilio. Javier parecía un buen tipo al principio. Inteligente, divertido, y la verdad es que me prestaba atención. Nos casamos después de salir un año, y Emilio llegó un año después. Luego encontré los mensajes entre Javier y su pasante de 22 años. Sí, la misma historia de siempre. Ni siquiera me molesté con la parte de gritar y llorar. Simplemente empaqué sus porquerías en bolsas de basura, las dejé junto a la puerta principal y le dije que podía irse por su cuenta o tiraría todo por el balcón. Era su decisión. Hay que reconocerle que nunca ha faltado con el pago de la pensión alimenticia. Aparece para el cumpleaños de Emilio y en Navidad. Y eso es todo lo que necesito de él, honestamente. Así que, durante los últimos 8 años, hemos sido solo Emilio y yo contra el mundo. Mi hijo es realmente increíble, inteligente, divertido, amable. Está en el programa para niños sobresalientes en la escuela, juega fútbol y está obsesionado con construir unas estructuras de Lego súper locas y detalladas. Cada noche le leo antes de dormir, aunque él ya sabe leer perfectamente por su cuenta. Es nuestra tradición especial. Me partí el lomo trabajando,
Conseguí un ascenso tras otro, y el año pasado por fin compré una bonita casa de 4 habitaciones en una zona con buenas escuelas. La vida, de hecho, era bastante buena. No necesitaba a mi familia, había construido mi propia vida bajo mis propios términos. Entonces, el mes pasado, llegó la llamada telefónica que cambió todo. Era un martes cualquiera. Estaba terminando una llamada de Zoom con unos clientes cuando mi teléfono vibró con un número desconocido. Casi no contesto, pero algo me dijo que debía hacerlo. Bueno, Mariana. Soy tu mamá. Sentí un hueco en el estómago. 15 años. Habían pasado 15 malditos años desde que escuché su voz. No desde aquel día que me alejé de casa con nada más que una maleta y el poco efectivo que tenía ahorrado. Mamá, dije, sin siquiera intentar sonar feliz, solo reconociendo el hecho. Tienes que venir a casa. Tu padre está en el hospital. Su voz temblaba. La familia está en graves problemas. Por un segundo, casi me río. ¿Familia? ¿Qué familia? ¿La que robó mi fondo universitario para pagar los sueños de mi hermana? ¿Esa familia? ¿Qué pasó?, pregunté, tratando de mantener mi voz neutral aunque mi corazón latía a 1000 por hora. Tu padre tuvo un infarto. Ya está estable. Pero, hizo una pausa. Hay más. Estamos a punto de perder la casa. El banco la va a embargar en 2 semanas. Y ahí estaba. La verdadera razón de la llamada después de 15 años de silencio. ¿Necesitaban dinero? Por supuesto que sí. ¿Por qué otra razón me contactarían? Siento lo de papá, le dije. Y extrañamente, lo decía en serio. Pero no veo qué tiene que ver esto conmigo. Por favor, Mariana, solo ven a casa. Necesitamos hablar en persona. Debí haber dicho que no. Debí haber colgado. Pero algo en su voz, miedo real, tal vez verdadera desesperación, me conmovió. Además, había una pequeña parte de mí que quería verlo retorcerse, aparecer súper exitosa después de que me habían desechado. Lo pensaré, dije, y terminé la llamada. Esa noche, después de acostar a Emilio, me senté en el porche trasero mirando las estrellas. ¿Debería ir? ¿Debería ignorarlos? Le mandé un mensaje a mi mejor amiga, Tania, preguntándole qué pensaba. Solo llamaron porque quieren algo, me respondió de inmediato. No les debes nada. Tenía razón. Pero seguía pensando, ¿y si mi papá moría? ¿Me arrepentiría de no verlo una última vez? Y más importante aún, ¿podría dejar pasar la oportunidad de mostrarles exactamente lo que perdieron cuando eligieron a Ana en lugar de a mí? A la mañana siguiente, hice arreglos para trabajar de forma remota por unos días, le dije a Emilio que haríamos un viaje corto y empacamos nuestras maletas. No iba a volver por ellos. Iba a volver por mí. El viaje en carro a Saltillo tomó alrededor de 1 hora y media. Cada kilómetro que me acercaba hacía que se me hiciera un nudo más apretado en el estómago. Emilio iba callado a mi lado, jugando algo en su tablet. Mamá, ¿a dónde vamos exactamente?, preguntó por fin. Vamos a conocer a tus abuelos, le dije. Las palabras se sintieron raras en mi boca. ¿Tengo abuelos? Sus ojos se abrieron de par en par, nunca antes habías hablado de ellos. Ahí fue cuando realmente me cayó el 20. Mis padres ni siquiera sabían que Emilio existía. Tuvieron un nieto durante 10 años y ni una sola vez preguntaron por él. ¿Qué clase de personas hacen eso? Cuando nos estacionamos frente a la casa, me quedé en el carro por un minuto entero solo observando. Se veía más pequeña de lo que recordaba, descuidada. La pintura se estaba descarapelando, el pasto estaba muy crecido y una de las persianas colgaba chueca, muy diferente de la bonita casa que era cuando me fui. Mi madre abrió la puerta antes de que siquiera llegáramos. Se veía mucho mayor, cabello canoso, arrugas profundas alrededor de los ojos. Por un momento, sentí un poquito de lástima por ella. Luego su mirada se desvió hacia Emilio y se llevó la mano a la boca. Dios mío, susurró. Mi padre apareció detrás de ella, apoyándose pesadamente en un bastón. Se veía frágil, sus hombros antes anchos ahora estaban encorvados, sus ojos también se clavaron en Emilio.
Él es mi hijo, Emilio, dije, poniendo una mano protectora en su hombro. Emilio, ellos son tus abuelos. Y así de la nada, se transformaron. De repente, todo eran sonrisas y palabras dulces. Dios mío, qué grande estás. ¿Te gusta el béisbol? Yo solía ser entrenador. Te pareces mucho a tu madre cuando tenía tu edad. Fue como ver a unos actores meterse en su papel. Los abuelos cariñosos que nunca habían enviado ni siquiera una tarjeta de cumpleaños ni preguntado si yo tenía hijos. Corté con el teatrito bastante rápido. Podemos saltarnos esto y hablar de por qué estoy aquí. La sonrisa falsa de mi madre desapareció. Nos hizo pasar y ahí fue cuando me contaron toda la historia. Ana pidió un préstamo grande para abrir su estudio de diseño, explicó mi padre con voz débil. El negocio fracasó. Hipotecamos la casa para ayudarla y ahora el banco nos la va a quitar. Necesitaban $3,400,000 pesos para salvar la casa. Mi padre me miró directamente a los ojos y dijo, eso no es mucho para ti ahora, ¿verdad, Mariana? La audacia. Como si les debiera algo, como si no hubiera batallado durante años por culpa de sus decisiones. Antes de que pudiera responder, la puerta principal se abrió de golpe y ahí estaba ella, Ana, luciendo como si acabara de salir de la portada de una revista de moda. Ropa de diseñador, peinado perfecto, maquillaje inmaculado, pero sus ojos eran fríos cuando se posaron en mí. Vaya, vaya, miren quién decidió aparecer, se burló. ¿Vienes a jugar a la salvadora? Sentí que me hervía la sangre, pero mantuve la voz firme. Solo estoy aquí para entender la situación. La situación, se mofó Ana, es que mamá y papá lo están perdiendo todo porque el banco está dirigido por unos imbéciles sin corazón y tú eres nuestra última esperanza, señorita ejecutiva ricachona de tecnología. La forma en que lo dijo dejaba en claro que pensaba que yo no merecía mi éxito. Como si solo hubiera tenido suerte en lugar de partirme la madre trabajando durante años. Respiré hondo, los miré a los tres y dije con calma. Necesitaré tiempo para pensar en esto. Les haré saber mi decisión en 3 días. Había reservado una habitación de hotel en el centro. De ninguna manera me iba a quedar en esa casa con ellos. Esa noche, llamé a mi amiga Julia, que es abogada de bienes raíces, y me dio una idea que lo cambiaría todo. A ver si entendí bien, dijo después de que le expliqué todo. Te robaron tu fondo universitario, te ignoraron por 15 años y ahora quieren que los saques del apuro. Básicamente, le respondí. ¿Y de verdad lo estás considerando? La incredulidad en su voz era evidente. Suspiré. No por ellos, pero si no los ayudo y terminan en la calle, ¿me arrepentiré después? Además, mi papá acaba de tener un infarto. Julia se quedó callada un momento. Tengo una idea. ¿Por qué no compras la casa de contado y la pones a tu nombre? Déjalos vivir ahí, pero solo si aceptan pagar el monto total en 5 años. Si no lo hacen, la casa sigue siendo tuya. Era perfecto. Tendrían un lugar donde vivir, pero bajo mis condiciones, y Ana no tendría otra oportunidad para dejarlos en la ruina. Prepara los papeles, le dije. Volveré en 3 días con mi respuesta. Esos 3 días fueron raros. Llevé a Emilio al Museo del Desierto, le enseñé la Catedral de Santiago, hicimos todas las cosas de turistas, pero mi mente no paraba de dar vueltas pensando en la situación. Una parte de mí solo quería dar media vuelta y marcharse. Otra parte quería ayudar, pero solo bajo mis condiciones. Y una pequeña parte vengativa de mí, de la que no estoy particularmente orgullosa, quería ver la cara que pondrían cuando les explicara mis condiciones. 3 días después, Julia y yo entramos a la casa de mis padres con un contrato. Mis padres estaban sentados en la sala, luciendo nerviosos. Ana también estaba ahí, deslizando el dedo por su celular como si no pasara nada importante. Ya tomé mi decisión, dije, sentándome frente a ellos. Julia puso el contrato sobre la mesa de centro. Pagaré el préstamo de $3,400,000 pesos. La casa estará a mi nombre. Pueden seguir viviendo aquí, pero solo como inquilinos. Para recuperar la propiedad, deben pagar el monto total en un plazo de 5 años. Si no, la casa se queda como mía.
El silencio que siguió fue ensordecedor. El rostro de mi madre se descompuso y empezó a llorar. Mi padre parecía haber envejecido otros 10 años en esos pocos segundos. Pero Ana explotó. «Me estás jodiendo», chilló, poniéndose de pie de un salto. «Estás obligando a mamá y a papá a pagar para vivir en su propia casa. ¿Qué clase de persona sin corazón hace eso?». Me levanté con calma y recogí el contrato. «Olvídenlo entonces. Buena suerte con el banco». «Espera», dijo mi padre rápidamente, extendiendo una mano temblorosa. «Aceptamos tus condiciones». Ana lo miró con incredulidad. «Papá, no puedes hablar en serio». «No tenemos otra opción, Ana», dijo en voz baja. «De lo contrario, el banco se queda con la casa en 2 semanas». Y eso fue todo. Julia se encargó de todo el papeleo y 2 semanas después, la casa era legalmente mía. Mis padres parecían resignados al nuevo arreglo. La verdad es que sentí un poco de lástima por ellos, pero luego recordé cómo me habían despachado sin pensarlo 2 veces para que Ana pudiera perseguir sus sueños. Regresé a Monterrey, imaginando que las cosas se calmarían. Vaya que estaba equivocada. Alrededor de un mes después, decidí hacer una visita sorpresa para revisar la casa. Mi casa ahora. Cuando llegué, había una moto destartalada en la entrada que no reconocí. Qué raro. Toqué y luego usé mi llave cuando nadie respondió de inmediato. En el momento en que entré, olí marihuana. Marihuana muy fuerte. Y luego escuché risas desde la cocina. Encontré a mi madre cocinando, a mi padre en la mesa y a Ana recargada en la barra. Pero había alguien nuevo. Un tipo lleno de tatuajes, con un chongo y un vaporizador, sentado en la mesa de mis padres como si fuera el dueño del lugar. «¿Mariana?». Mi madre se veía sorprendida. «No te esperábamos». «Claramente», dije, mirando al tipo. «¿Quién es este?». Ana se colgó del tipo. «Él es Rubén, mi novio». «Rubén, ella es la hermana de la que te hablé». Rubén me miró de arriba abajo de una forma que me puso la piel de gallina. «Así que tú eres la vendida corporativa, ¿eh? Un gusto por fin conocerte». Lo ignoré y me dirigí a mi madre. Yo no acepté que Ana y su novio vivieran aquí. «Es solo temporal», suplicó mi madre. «Hasta que se recuperen, Rubén está entre trabajos ahorita y no podían pagar su departamento». Por supuesto, Ana pierde su negocio y en lugar de buscar un trabajo de verdad como todo el mundo, se muda de regreso con mamá y papá, y trae a su novio perdedor de arrimado. «No es mi problema», dije secamente. «Tienen 2 semanas para encontrar otro lugar». Rubén se rió. «No nos puedes correr. Esta es la casa de tus papás». «De hecho, es mi casa ahora», lo corregí. «Y sí, sí puedo». Esa noche, después de subir al cuarto de visitas para hacer algo de trabajo, Rubén me acorraló en el pasillo camino al baño. Apestaba a marihuana y a sudor. «Te crees mucho mejor que los demás, ¿verdad?», arrastró las palabras. «Mamá soltera que tuvo suerte con un puestazo. Apuesto a que te acostaste con todos para llegar a la cima». Traté de sacarle la vuelta, pero me bloqueó el paso. «Quítate de mi camino, güey». «¿O qué?». Se acercó más. «Vas a llamar a Papito». «Oh, espera». «No puedes, porque Papito está abajo preocupado por quedarse en la calle por culpa de su hija». Me mantuve firme. «Quítate de mi cara, Rubén. Y lárgate de mi casa en 2 semanas». Se inclinó aún más. «Tu hijo parece buena onda. Sería una pena que empezara a agarrar malas mañas de su tío Rubén. Tal vez le enseñe a fumarse su primer toque». Eso fue todo. Lo empujé hacia atrás tan fuerte que tropezó contra la pared. «Vuelve a amenazar a mi hijo y haré que te arresten tan rápido que te va a dar vueltas la cabeza». 2 semanas. Regresé a mi cuarto y llamé de inmediato a Julia. «Necesito los papeles de desalojo para mi hermana y su novio, ahora». A la mañana siguiente, me regresé a Monterrey, con la sangre todavía hirviendo por el encuentro con ese idiota de Rubén. Traté de enfocarme en el trabajo, en Emilio, en cualquier cosa que no fuera la situación, pero sabía que no había terminado. Un día,
Estaba en medio de una junta de equipo en el trabajo cuando mi celular empezó a explotar. Mensajes, llamadas y hasta correos de personas con las que no había hablado en años. ¿Estás bien? ¿Ya viste lo que publicó Ana? Todo el mundo está hablando de eso. Me disculpé de la junta y revisé Facebook, y ahí estaba. Ana había publicado una foto vieja de mí y de Emilio junto con un sermón desquiciado. Conozcan a mi hermana Mariana. La desalmada vendida corporativa que está dejando en la calle a nuestros ancianos padres. Apareció de la nada después de 15 años de silencio para robarles su casa y los está amenazando con correrlos a menos que le paguen. Todo esto mientras ella está sentada en su casa lujosa ganando millones. Ah. Y también es una madre terrible. Su pobre hijo está siendo criado por niñeras mientras ella escala puestos en la empresa. Familia tóxica, cazafortunas. Los comentarios eran un completo basurero. Personas con las que fui a la prepa, parientes lejanos, incluso algunos de los vecinos de mis papás, todos atacándome y diciendo el monstruo que era. Algunos de ellos hasta estaban etiquetando a mi lugar de trabajo tratando de que me despidieran. Pero lo que me hizo hervir la sangre no fueron las mentiras sobre mí. Fue que metió a Emilio en esto, usó su foto sin permiso y lo hizo parte de esta basura. Entonces sonó mi teléfono. Era la escuela de Emilio. Se me paró el corazón. Señorita Pérez, habla la señora Rodríguez de la dirección. Emilio está muy alterado. Al parecer, algunos de sus compañeros le han estado enseñando unas publicaciones en redes sociales sobre su familia. Sentí náuseas. Me temblaban las manos mientras le decía a mi jefa que tenía una emergencia familiar y salí corriendo a la escuela de Emilio. Cuando llegué, él estaba sentado en la oficina del consejero, con los ojos rojos de tanto llorar. Mamá, dijo con una vocecita que me rompió el corazón. ¿Por qué la tía Ana está diciendo esas cosas sobre nosotros en internet? Mi amigo Diego me lo enseñó en su celular. Me arrodillé y lo abracé fuerte. A veces los adultos no manejan muy bien sus problemas, mi amor. Lo que hizo la tía Ana estuvo mal. Nada de lo que está diciendo es verdad. Dijo que eres una mala mamá, susurró contra mi hombro. Me aparté para mirarlo a los ojos. ¿Tú crees que soy una mala mamá? Negó con la cabeza de inmediato. Eres la mejor mamá. Entonces eso es lo único que importa. Me llevé a Emilio a casa, llamé a Julia de inmediato y le conté lo que pasó. Los quiero fuera, a todos. Ahora. Guau, cálmate, me dijo. ¿Qué pasó? Después de que le expliqué, suspiró. Puedo redactar los papeles de desalojo para Ana y Rubén hoy mismo, pero tus papás. No voy a desalojar a mis papás, aclaré. Solo a las sanguijuelas que viven de ellos. Esa tarde, Julia manejó desde Monterrey para encontrarse conmigo, y juntas regresamos a la casa. Rubén abrió la puerta, con cara de recién levantado, aunque eran las 2 de la tarde. ¿Qué quieren ahora?, se burló. Julia dio un paso al frente. Muy profesional. Ana Pérez y Rubén Domínguez. Les estoy entregando los papeles de desalojo. Tienen 48 horas para desalojar las instalaciones o procederemos con un desalojo formal a través de los tribunales. Rubén se echó a reír. No pueden hablar en serio. Ana apareció detrás de él, con los brazos cruzados. Esta es la casa de mis papás. No me puedes correr. De hecho, es mi casa, la corregí. Y sí, sí puedo. También le entregué una carta de cese y desista que Julia había redactado. Baja esa publicación de Facebook y todas las demás publicaciones en redes sociales sobre mí y mi hijo de inmediato, o enfrentarás acciones legales por difamación y uso no autorizado de la imagen de mi hijo. Ana dio un paso hacia mí, con el rostro torcido de ira. ¿Te crees muy poderosa? Tú y tu huerco solo son unas sanguijuelas. Una patética madre soltera abandonada por su esposo que finge ser fuerte, pero sigue siendo un fracaso miserable. Vi todo rojo. Antes de que pudiera pensar, le di una fuerte cachetada. El sonido resonó en toda la habitación. Los ojos de Ana se abrieron de par en par por la sorpresa y se llevó la mano a la mejilla. Rubén gritó y dio un paso adelante, pero Julia se interpuso entre nosotros. Puedes insultarme todo lo que quieras, dije,
con una voz aterradoramente tranquila. Pero si vuelves a mencionar a mi hijo, me aseguraré de que te arrepientas por el resto de tu miserable vida. Mi madre estaba llorando en la esquina. Mi padre simplemente se veía derrotado. Rubén me miraba con furia, pero manteniéndose atrás. Firmen los papeles, dijo Julia, empujando los documentos hacia ellos. Sin otra opción, firmaron. Rubén agarró una mochila deportiva y salió hecho una furia. Ana pasó una hora empacando y luego se detuvo en la puerta. Te vas a arrepentir de esto, Siseo. Me voy a asegurar de que todos sepan qué clase de persona eres en realidad. Me encogí de hombros. Ponme a prueba. Después de que se fueron, me senté con mis padres en la sala ahora en silencio. Mi madre seguía moqueando. ¿Por qué tenías que correrla?, preguntó. Es tu hermana. La biología no nos hace familia, dije secamente. Sus acciones sí, y cruzó la raya cuando arrastró a mi hijo a este desastre. Mi padre suspiró. Solo queríamos ayudarla a que se recuperara. Ese siempre ha sido el problema, respondí. Siempre están ayudando a Ana, incluso cuando lastima a todos los demás. Me quedé el tiempo suficiente para asegurarme de que Rubén y Ana se hubieran ido de verdad, y luego regresé a Monterrey. El camino a casa fue una mezcla de emociones, enojo con Ana, frustración con mis padres, preocupación por Emilio, pero también una extraña sensación de alivio, como si por fin me hubiera defendido después de todos estos años. Los siguientes meses después de correr a Ana y a Rubén fueron interesantes, por decirlo menos. Ana cumplió su amenaza de destrozarme en Internet. No se detuvo solo en Facebook. Se fue a lo grande, Instagram, Twitter e incluso el maldito TikTok. Creó toda una serie llamada Mi hermana el monstruo, donde contaba historias completamente exageradas o directamente falsas sobre mí. Según Ana, yo era una madre negligente que le aventaba a su hijo a las niñeras. Una despiadada trepadora corporativa que pisotearía a cualquiera para salir adelante. La razón por la que ella y Rubén estaban en la calle, no lo estaban, se mudaron con un amigo de él, era por una bruja manipuladora que engañó a mis ancianos padres para quitarles su casa. Mis papás tienen poco más de 60 años, difícilmente son ancianos. Algunos de mis compañeros de trabajo lo vieron. Unos pocos clientes lo mencionaron incómodamente durante algunas llamadas. La maestra de Emilio me llevó a un lado a la hora de la salida un día para preguntarme si todo estaba bien en casa. Incluso me llamaron a la oficina de mi jefa porque alguien había enviado un correo a la empresa sobre mi abuso a personas de la tercera edad. Gracias a Dios mi jefa es muy comprensiva. Le expliqué la situación, le mostré los documentos legales, y ella solo rodó los ojos y dijo, drama familiar, ¿eh? Ya he pasado por eso. La peor parte fue lidiar con las preguntas de Emilio. Los niños en la escuela habían visto algunos de los vídeos y le estaban preguntando al respecto. Traté de explicárselo de una forma que un niño de 10 años pudiera entender. Tu tía está muy enojada ahorita, le dije. A veces, cuando la gente está enojada, dice cosas que no son ciertas. ¿Pero por qué está tan enojada contigo?, preguntó confundido. ¿Cómo le explicas décadas de disfunción familiar a un niño? Solo le dije que, a veces, las personas piensan que la vida debería ser justa, y cuando no lo es, culpan a los demás en lugar de a sí mismos. Sorprendentemente, eso lo dejó satisfecho. Los niños son mucho más perceptivos de lo que creemos. En cuanto a mis padres, se estaban adaptando a la nueva normalidad. Eran callados y sumisos conmigo. No hablaban de Ana, solo mantenían conversaciones educadas y un cumplimiento cuidadoso con los términos de nuestro acuerdo. No los dejé en la calle ni les cobré renta, pero ahora sabían dónde estaban los límites. Cada mes, llevaba a Emilio a visitarlos, no porque los hubiera perdonado, sino porque quería que él tuviera abuelos, aunque no fueran los mejores. Lo chistoso del drama en las redes sociales es que se apaga bastante rápido. La gente se aburre y pasa a la siguiente indignación. Para el tercer mes, las publicaciones de Ana tenían cada vez menos interacciones. Para el sexto mes, ya se había rendido por completo. Me enteré por mi mamá, quien rápidamente se arrepintió de haberla mencionado, que Ana y Rubén habían terminado. Al parecer, él la engañó con una mesera. El karma es un perro, supongo.
Lo último que supe fue que Ana estaba trabajando como recepcionista en un salón de belleza en Torreón. Muy lejos de la artista famosa por la que mis padres habían sacrificado todo. Mentiría si dijera que no sentí un poquito de satisfacción por eso. Pero aquí es donde las cosas se complican. Unos 7 meses después de que pasara todo esto, mi papá tuvo otro infarto, uno grave. Recibí la llamada de mi mamá a las 3 de la mañana, histérica, diciendo que la ambulancia se lo acababa de llevar al hospital. Manejé a Saltillo en medio de la noche, dejando a Emilio con mi vecina. Cuando llegué al hospital, mi mamá estaba sentada sola en la sala de espera, viéndose pequeña y aterrorizada. ¿Dónde está Ana?, pregunté, sentándome a su lado. La llamé, dijo mi mamá en voz baja. Dijo que intentaría venir mañana si le daban permiso en el trabajo. Traducción: su propio padre podría estar muriendo y no podía tomarse la molestia de aparecerse de inmediato. La clásica Ana. Los doctores finalmente salieron y nos dijeron que papá había sufrido un infarto masivo, pero estaba estable. Sin embargo, necesitaría una cirugía de bypass y un largo periodo de recuperación. Me quedé con mi mamá hasta la mañana, y luego fui a la casa para bañarme y cambiarme. Mientras estaba ahí, noté algo raro. Había recibos amontonados en la barra de la cocina, muchos de ellos sellados como vencidos o último aviso. Cuando confronté a mi mamá sobre eso, se soltó llorando. Hemos estado tratando de hacerte los pagos, pero con las facturas médicas de tu padre del primer infarto. No pudo terminar la frase. Yo me quedé ahí parada viéndola llorar. Su actuación fue impresionante, se lo reconozco. Pero esta vez no iba a caer. Era la misma mujer que robó mi fondo universitario sin pensarlo 2 veces. La que nunca preguntó si tenía suficiente para comer mientras yo tenía 3 trabajos. Qué curioso cómo solo recuerdas que existo cuando necesitas algo, dije fríamente. Mi mamá levantó la vista, con las lágrimas aún corriendo por su rostro. Mariana, por favor. De verdad estamos batallando. ¿Y dónde está Ana en todo esto?, pregunté, hojeando los recibos. ¿Por qué no está ayudando? Para empezar, ella es la razón por la que están metidos en este problema. Ella está pasando por un momento difícil ahorita, dijo mi mamá débilmente. Por supuesto, Ana siempre estaba pasando por algo, siempre era la víctima, siempre la prioridad. Pasé la mañana revisando sus finanzas, y era peor de lo que pensaba. Básicamente estaban viviendo del seguro social y una pequeña pensión. Las facturas médicas del primer infarto de papá habían agotado sus ahorros. Pero entonces, encontré algo interesante enterrado en un montón de correo. Un recibo por un regalo de cumpleaños de $8,500 que le habían enviado a Ana el mes pasado. Se estaban saltando mis pagos, pero la seguían consintiendo. Azoté el recibo frente a mi mamá. Están batallando tanto que pueden enviarle a Ana regalos de cumpleaños de $8,500. Mi mamá tuvo la decencia de verse avergonzada. Era su cumpleaños número 30. Queríamos hacer algo especial. ¿Sabes cuándo fue la última vez que se acordaron de mi cumpleaños? Nunca. Ni una sola vez en 15 años. Eso no es justo, Mariana. Te enviamos tarjetas. La interrumpí. Nunca enviaron nada. Ni a mí. Ni a su nieto. Llamé al hospital para preguntar por papá y luego agarré mi bolsa para irme. Mi mamá me siguió hasta la puerta. Por favor, Mariana. ¿Qué va a pasar con los pagos? De verdad no nos alcanza para pagarlos ahorita. Me di vuelta para verla. El trato se mantiene. No me van a volver a ver la cara. Pero tu padre. Mi padre, el que se quedó callado mientras ustedes robaban mi futuro. Ese padre. El rostro de mi mamá se endureció un poco. Nosotros te dimos la vida, Mariana. Te criamos. ¿No crees que nos debes algo por eso? Y ahí estaba. La manipulación, el intento de hacerme sentir culpable. Las mismas tácticas de siempre. No les debo nada, dije con firmeza. No están en la calle. Tienen un techo sobre sus cabezas gracias a mí, pero ya no soy su cajero automático. Terminé contratando a un enfermero a domicilio para mi papá después de su cirugía.
No por ellos, sino porque era lo decente. Sin embargo, no pedí días libres en el trabajo. Ya había desperdiciado suficiente vida en ellos. Ana se apareció exactamente una vez durante la recuperación de papá. Se quedó unas 2 horas, se tomó algunas selfies en el hospital para publicarlas en internet presumiendo ser una hija devota, y luego se fue alegando que tenía obligaciones laborales. Logré evitarla por completo, lo cual fue definitivamente lo mejor. ¿Fui muy dura con mi familia? Cada vez que empezaba a sentir una punzada de culpa, recordaba la cara de mi mamá cuando me dijo que mi fondo universitario ya no estaba. Recordaba todas esas noches que pasé hambre mientras Ana estaba en su lujosa escuela de artes. Todas esas navidades que pasé sola. Todos esos años en los que ni una sola vez preguntaron por su nieto. Mantuve el plan de pagos vigente. Los negocios son los negocios. Ellos tomaron sus decisiones y yo tomé las mías. Así que la semana pasada sucedió algo que puso todo de cabeza. Estaba a la mitad de una presentación importante en el trabajo cuando mi asistente me entregó una nota. Llamada de emergencia de la escuela de Emilio. Fui corriendo para encontrar a mi hijo sentado en la oficina del director con el labio partido y un ojo morado. El otro niño se veía peor. ¿Qué pasó?, pregunté. El director me explicó que el otro niño había estado molestando a Emilio por los vídeos que Ana había publicado hace meses, diciendo, robé la casa de mis papás y era una terrible madre. Emilio le dijo que se callara. Y cuando el niño no quiso detenerse, Emilio lo golpeó. Ambos niños fueron suspendidos por 3 días. En el carro, Emilio me preguntó si estaba castigado. Pelear no es la solución, le dije, pero entiendo por qué estabas molesto. Esa noche, por fin busqué a Ana en Google. Resulta que se había reinventado en Internet como una especie de especialista en trauma familiar. Estaba usando nuestra historia, una versión totalmente distorsionada, para vender sesiones de coaching de vida. Incluso publicó un libro electrónico llamado Hermanas Tóxicas, sanando de la traición familiar. Estaba literalmente ganando dinero a costa de nuestro drama familiar. Al día siguiente, mi mamá me mandó un mensaje diciendo que Ana quería hablar conmigo. En contra de mi buen juicio, acepté verme con ella en una cafetería, no para reconciliarnos, sino para ponerle fin a esta porquería de una vez por todas. Se veía diferente. Con un chongo despeinado, ropa casual, nada de cosas de diseñador, pero sus ojos seguían teniendo esa mirada calculadora. He estado pensando mucho, empezó a decir. En cómo monetizar nuestros problemas familiares, le solté de golpe. Dije eso y la verdad es que se vio avergonzada. ¿Viste eso, eh? Discutimos un rato, reabriendo viejas heridas. Entonces soltó esta bomba. Estoy en la ruina, Mariana. Completamente en la quiebra. Lo del coaching no está funcionando. Rubén topó mis tarjetas de crédito antes de irse. No sé qué hacer. Me reí en su cara. Bienvenida a la vida real, Ana. Así se siente cuando nadie te saca del hoyo. Esto es por lo que yo pasé a los 19 años, excepto que yo no tenía ropa de diseñador para vender ni padres dispuestos a hipotecar su casa por mí. Por favor, dijo, con lágrimas reales en los ojos. Necesito ayuda. ¿Qué quieres?, le pregunté fríamente. Dinero, un trabajo. ¿No puedes ayudarme a conseguir algo en tu empresa? Empezaré desde abajo. No podía creerlo. Después de todo lo que había hecho, quería que yo la ayudara. Bajaré todos los vídeos, añadió. Eliminaré mi TikTok, quitaré el libro electrónico, todo. Estudié su rostro, buscando la manipulación. Definitivamente había algo de eso, pero también verdadera desesperación. Baja todo primero, le dije. Cada publicación, cada vídeo, el libro, todo. Luego mándame pruebas. Después de eso, y solo después de eso, hablaremos sobre posibilidades de trabajo. Pero necesito dinero ahorita. No es mi problema. La interrumpí. Tú creaste este desastre. Por una vez en tu vida, aprende a vivir con las consecuencias. La semana siguiente, de hecho, sí bajó todo su contenido sobre mí y me envió capturas de pantalla para demostrarlo. Me sorprendió que cumpliera su palabra.
Conozco a alguien que dirige una pequeña agencia de marketing en Querétaro, un puesto de nivel básico apenas por encima del salario mínimo. Le hablé de Ana, le conté toda la horrible verdad, y aceptó entrevistarla. Sin promesas. Me mandó un mensaje de texto, gracias. Pero no le respondí. Esto no era un perdón. Mi pensamiento es que es mejor que tenga algún ingreso para que no vaya arrastrándose de vuelta con mis padres a pedirles más dinero. En cuanto a mis padres, papá ya salió del hospital, pero las cuentas se siguen acumulando. Han empezado a lanzar indirectas sobre modificar nuestro acuerdo otra vez. Eso no va a pasar. No soy su cajero automático. Mi mamá me mandó un mensaje preguntando si Emilio podría quedarse con ellos un fin de semana. Frené eso de inmediato. Apenas lo conocen y no confío en que no le llenen la cabeza con su versión retorcida de nuestra historia familiar. La casa sigue a mi nombre y así se va a quedar. Les he dejado claro que tienen que seguir haciendo los pagos o buscarse otro lugar donde vivir. Los negocios son los negocios. ¿Cumplirá Ana con su parte del trato? Probablemente no. Nunca antes ha enfrentado consecuencias reales. ¿Entenderán mis padres alguna vez lo mucho que me jodieron? Lo dudo. Siguen siendo las mismas personas egoístas, solo que más viejos y más desesperados. Pero ya no me importa. He desperdiciado suficiente energía en ellos. Mi prioridad es Emilio y mi carrera. Las únicas cosas que nunca me han fallado.